Buen día, mi nombre es Julie Ramírez, soy estudiante de psicología de séptimo semestre. En el tema de hoy hablaré sobre la Escuela Milán. En especial haré énfasis en la descripción de la intención, el rol del psicólogo y los objetivos terapéuticos. Como una pequeña introducción, la Escuela Sistémica de Milán, que fue fundada por la familia Milán, Mara Selvini Palazzoni en 1967 hizo estudios analíticos sobre la psicoanalítica infantil y especialista en anorexia nerviosa. En 1972 iniciaron con familias con conductas psicóticas o con diagnósticos de esquizofrenia. En la escuela Milán ellos investigan las hipótesis centrales que compartían era que la familia siempre gobernaba a sí misma y que se autocorrige siempre por reglas. Esta se entiende como cómo se constituye esta en el tiempo, ¿no? Por el desarrollo y el error, pues indicando que la familia es la relación de cada uno, es cómo se organizan. Digamos que por otra parte también toda conducta verbal o no verbal es la comunicación con la que se afecta a otros y provoca en ellos una respuesta que a su vez es una conducta comunicacional. Se podría determinar una última, digamos, cómo las familias se manifiestan en conductas y se rigen, porque estos se rigen por conductas de comunicación que tienen su respuesta, donde se puede modificar pues con la familia, que son en conductas y pues con sus relaciones. Puede ser paradójicas o no paradójicas. Eh, Aquí como parte de la descripción de la atención, son los procesos que se realizan en la descripción de la atención donde el estudio de las familias son rígidas o de transición psicótica, como ya lo había mencionado como ejemplo la anorexia y los trastornos psicóticos. Estos se dividen en tres juicios y los emplean en la terapeuta a su vez en 1968. En esta se hace primero la formulación de la hipótesis, donde se trata cómo se emplea desde el principio una hipótesis sobre la familia, ¿sí? Cómo se trata el concreto, en la investigación frente al punto de partida de investigación de la validez de esta misma. La hipótesis debe ser incluida a todos los miembros. Para poder comprender un poco más, hice un pequeño ejemplo que dice: ¿qué función cumple el síntoma en la pareja, en la familia nuclear y en la familia extensa? Determinando los siguientes teoremas, pasamos consiguiente a la circularidad. En esta el concepto se entiende por la capacidad del terapeuta de la sesión de los feedbacks. El feedback significa la retroalimentación o los comentarios que se pueden hacer, que recibe por parte de la familia en la respuesta a la información que solicita en términos relacionales y consiguientemente en términos de diferencia y cambio, que es lo que se está solicitando. Nos lleva a observar la habilidad del terapeuta para investigar la familia, cómo se da el intercambio de energía, materia e información entre sus miembros y con su entorno inmediato. Por otra parte, se puede hacer también la descripción de la atención, como la neutralidad. Esta es muy importante porque en el concepto que se refiere a un específico efecto pragmático que es un comportamiento natural, total del terapeuta, ejerce la familia durante la sesión. En esta se hacen como unas técnicas que se destaca. La connotación positiva. Esta es una intervención oral del terapeuta a modo de reinterpretación de algunas situaciones disfuncionales en la familia. En esta se resalta el equilibrio, la capacidad de su transformación. Las técnicas se desarrollan en prescripción del síntoma, que es cuando el terapeuta pide que en lugar de tratarlo y evadirlo,
se pueda permitir que el síntoma se desarrolle en una determinada situación o un lapso de tiempo. Los comportamientos característicos son útiles en tanto implica una tendencia o una reequilibración situacional. En consiguiente, sigue el interrogatorio circular. Los terapeutas formulan las preguntas a los integrantes de la familia, donde el terapeuta da alguna razón para mostrar que el cambio no es deseable y que puede cambiar. O un ejemplo, le puede hacer una pregunta a la hija. ¿Cómo se comporta papá cuando llega del trabajo? El objetivo es que el padre escuche en palabras de su hija cómo se comporta él ante determinada circunstancia y pueda reflexionar llegando a un cambio. En la siguiente es la intervención paradójica. En esta se puede prescribir que se cambia lentamente, el terapeuta pide que el cambio sea lento. Según esto, ante los puestos inconvenientes de cambiar rápido, Selvini lo trabaja con metáforas del juego. Es muy importante porque cuando se desarrolla con niños y se hace con metáforas, se puede hacer entender para que tanto los padres como ellos lo tomen como un juego. Se propone de manera vigilada a aquellos que de forma problema con determinadas características puedan formar o pedir un cambio lento en cambio de cambiar la prescripción del síntoma. El rol del psicólogo. En el rol del psicólogo como primera medida, es muy importante conocer que en la particularidad de este está conformada la psicoterapia familiar. En el equipo que son 2 terapeutas hombres o 2 terapeutas mujeres para equilibrar al equipo. En cuanto a cuestiones de género, ¿no? En ambientes debe ser la sala amplia, sillas movibles, espejos, ya como el terapeuta desee que sea un ambiente cálido y que el clima como tal organizacional sea adecuado y pertinente para la familia, ¿no? En esta primera se hará, digamos que las partes de la primera sesión, la presentación, la sesión misma, la discusión de la sesión y la acta de sesión y las conclusiones. Más adelante yo les explicaré cómo se desarrolla estas parte por parte. Teniendo en cuenta que lo primero que se hará de lo que estábamos hablando de las directrices, que era la hipótesis, la circularidad y la neutralidad, es muy importante. ¿Por qué? Porque en las hipótesis se hablará todo sobre la comunicación no verbal, la comunicación también verbal, las preguntas y también se podrá hablar frente a la suposición para explicar los hechos. En esta, digamos que la visión de la familia tiene sus propias relaciones y conductas para lograr este cambio. Sí, este sería como un principal objetivo, aunque más adelante lo relacionaré todos, pero sería como parte de un primer objetivo. Digamos que en la psicoterapia también es importante el devolver la iniciativa para que el cliente tenga un punto fuerte de técnica. Y más que el grupo Milán emplea una gran variedad de técnicas con la intención pues siempre es del cambio, ¿no? Y que estas también las pueden adaptar de 2 formas, típicas o atípicas. Como hablábamos en las hipótesis, las funciones de conectar las conductas de la familia con su significado. Esto es muy importante ya que ayuda a seguir los patrones de la relación y que además ayuda a que las hipótesis sean verdaderas. Debe ser sistémica, deberá tener un supuesto acerca. La elaboración de las hipótesis siempre, como tal, esta escuela siempre permite relacionar y cualquier escuela las hipótesis. En esta siempre la base va a ser de construcción conceptual y de suposición, ya que estas permiten pues determinar, digamos, como un punto de partida con una, por decirlo así, una propia descripción. Digamos que
Después de hablar de estas, también se podrá tener en cuenta como primera medida el instrumento creado para evaluar e intervenir el juego familiar. Como dijimos desde un principio, el juego se hace también con metáforas, que es la cual la trabaja la Escuela Milán, donde hace la observación que realiza a lo largo de la entrevista y no solo de las respuestas en la familia. Por otra parte, donde se implica todo lo que dice el entrevistado, lo que dice, se hace, a sí mismo con lo que no se dice y con lo que no se hace, donde puede ser terapéutica, no terapéutica y contraterapéutica. En esta me baso más que todo, digamos, en el punto anterior donde les decía la neutralidad, porque los intentos de cualquier miembro de la familia por aliarse con el terapeuta, ¿sí? Entonces por eso es muy importante ser neutros, que un ejemplo de pronto que es que él es un maltratador y yo tuve una vivencia igual. Entonces yo voy a acoplar mi experiencia y juzgarlo desde el punto de decir, sí, él es un maltratador, sin ni siquiera saber la totalidad de los hechos. Entonces por eso es muy importante en este punto la neutralidad también para el terapeuta, para el mismo equipo y para la familia, porque pues el terapeuta es quien desplaza todo respecto hacia lo que se está desarrollando. Como consiguiente, los juegos, el terapeuta trata de entender cómo son los roles familiares. Se realizan con preguntas triádicas, con preguntas lineales circulares como parte del síntoma que prescribe el síntoma del paciente designado. Más adelante les explicaré un poco con un mapa sobre estas preguntas. El Grupo Milán desarrolla una terapia breve. Cuando esta se desarrolla breve quiere decir que son máximo 10 sesiones para obtener una terapia adecuada, pues con un intervalo aproximado de 1 mes entre cada sesión. Las partes de la sesión. Cada sesión, como yo ya les había descrito, tiene 5 partes. En cada sesión se desarrollará en 5 partes. El primero es el contacto con la familia. En este es importante lo que hablábamos sobre la circularidad, porque de las preguntas anteriores y de las diapositivas anteriores se habían relacionado que, digamos, la circularidad acá ocupa un papel muy importante como las anteriores, sobre la capacidad del terapeuta para buscar la información acerca de las relaciones, de las diferencias y el cambio. La capacidad, digamos, del terapeuta de conducir la sesión en términos relacionales, de diferencia y pues de cambio. El interrogativo, digamos, circular, como lo decía ahí, es una técnica también que para la entrevista es inminente, ¿no? Entonces, digamos que, como les había dicho más adelante, con un mapa les explicaré más detenidamente las preguntas, cómo las puedo relacionar. La primer presesión, los terapeutas se reúnen para leer la ficha o el acta de la sesión precedente. En la segunda sesión, los terapeutas reúnen cierta información requerida. En la tercera sesión, los terapeutas discuten de selección. En esta, los terapeutas y los observadores discuten la selección y deciden concluirla. Esto es de mutuo acuerdo o simplemente con el equipo de trabajo que se tiene, las herramientas que se desarrolla se pueden entender. Digamos que, bueno, en esta son como las técnicas de intervención, ¿sí? Que puede ser la prescripción paradójica, la connotación positiva, los rituales familiares y la prescripción invariable. Por otra parte, la cuarta sesión, los terapeutas en esta hacen las conclusiones de la sesión, vuelven a la sala con la familia. Como se había dicho, ellos tienen herramientas
que es un equipo donde se dará un punto neutro para, sacar la validez de la información que se realizó. Entonces, como siguiente parte de la sesión, realizan una prescripción o un comentario. Eso es dependiendo del profesional, el terapeuta, cómo lo quiera realizar. Acá es importante cuando también se habla de los rituales familiares, porque la experiencia de vivir, digamos que bueno, una de las funciones sería como en los grupos sociales cerrados, donde se determina la tendencia de los pueblos a elaborar, digamos, los ritos en la vida, donde se proporciona el sentido de la pertenencia al grupo, como se hace la confirmación de la estructura social, ¿sí? Cómo se causa la resolución de la posibilidad. Digamos que, bueno, en esta los problemas sí, se podría decir que son los problemas entre individuos o entre sectores sociales. También lo podría describir como la transición de la cultura, los valores, las normas perdurables, ¿no? Como son también en las propias familias, no solo en pueblos, sino también hasta en una misma nación. Porque es que estos rituales tienen, digamos, dos puntos, que puede ser la transición y los curativos, ¿sí? Digamos que los terapéuticos, esos ritos son de aspecto más, bueno, son también pues psicológicos, pero son anímicos. Por ejemplo, el nacimiento de un niño discapacitado que tenga alguna afectación, o el aborto, la separación, digamos, por una hospitalización. O sea, son ejemplos. Digamos, alguien que entra en una prisión o una guerra. Son partes de esta continuidad, ¿no? Que hace referente a lo del ciclo vital. Entonces, como consiguiendo con la diapositiva, la quinta sesión es al despedir a la familia, el equipo terapéutico, como ya había realizado y ya había mencionado que había un equipo terapéutico. En esta, digamos que al despedirse se le da las relaciones observadas que se tuvo al cierre de la terapia, ¿no? Entonces, digamos que para avanzar un poquito también en esta voy a abarcar un punto que dice que habla más bien sobre el desarrollo y los juegos sucios. Digamos que, bueno, los juegos es un concepto que desarrolló el equipo Milán para, tener un concepto abstracto, ¿sí? Donde se engloba las relaciones del equipo familiar, donde las creencias y cada uno de estos conjuntos pues equipa de una u otra forma, por decirlo así, más detenidamente, como los valores, los conjuntos de reglas, las creencias, las rutinas. Se dicta todo un tipo de familia donde se hereda y genera. El juego es adaptativo porque tiende a convertirse en algo patológico cuando, digamos, alguno describe a los miembros del grupo de familia con los roles y las funciones, ya que no son responsables pues en los requisitos del momento evolutivo, pero pues los están atravesando. Así que pues se deberá modificar, que es la función principal de este enfoque, para tener en cuenta que las creencias y las consultas también influyen, pues recíprocamente, ¿no? Ahora, como otra parte, como les había explicado, de esto se determina el equipo Milán. Básicamente, el rol del psicólogo es determinar y conseguir, bueno, se va guiando más bien con estos conceptos, ¿sí? Entonces, lo primero es que hay preguntas circulares. En esta, o sea, los primeros diseños son de las preguntas. Todas las preguntas tienen que tener su hipótesis, su circularidad, su neutralidad, su curiosidad y el diseño de estrategias. Todas.
en el cual siempre se van a tener en cuenta el juego familiar, el síntoma, el significado del sistema observando al sistema observante, ¿sí? En este es importante seguir la linealidad. ¿Por qué? Porque o sea, cada paso tiene una predisposición o una parte del por qué se está realizando así. Si yo estuviera realizando un ejemplo en la neutralidad, como lo pude describir, un ejemplo sobre una violación, donde para mí como terapeuta, a quien estoy atendiendo, a mi cliente, dice o hace cosas muy parecidas y yo tuve un trauma muy parecido al de mi consultante. O me refiero o me identifico, por desarrollarlo en otros términos, frente a esa misma, ¿sí? Me siento identificada con lo mismo que dice el paciente. Entonces yo le voy a decir al paciente, no, sí, es que tú debes de hacer, no. Por eso debemos mantener muy en cuenta que cada ítem juega algún papel muy importante. Digamos que su evaluación siempre va a causar la circularidad, ¿no? Y que pues todo siempre tiende a tirar, a mantener y determinar cada objetivo. Cada ítem está desarrollado para seguir la consecuencia de las preguntas. Un ejemplo, en preguntas circulares coloqué hay una: ¿qué hace el papá cuando su hijo la critica? ¿Sí? En estas preguntas circulares se puede desarrollar como con esa índole. Digamos a ver, cómo yo la puedo interpretar y cómo con preguntas puedo jugar en los procesos implicados en esta entrevista. Porque digamos que teniendo en cuenta la relación de la familia, ¿sí? De cada parte es muy importante, porque en cada una puedo hacer la pregunta reflexiva, una pregunta estratégica o una pregunta lineal, ¿sí? Todo depende del diseño de las estrategias, como las vaya abarcando. Entonces, por eso es muy importante cada una, tanto la hipótesis, tanto la circularidad de la misma entrevista, la neutralidad que se tiene y la curiosidad de cada una y cómo la voy desarrollando yo como terapeuta. Entonces es muy importante mantener siempre y tener muy en cuenta que la Escuela Milán eso trata, de desarrollar y de buscar alternativas siempre que el sistema, el sistema se esté desarrollando frente a los objetivos que como tal la terapia tiene. Es muy importante tratar de relacionar lo que esta familia desarrolló, la familia Milán, en sus propuestas, cómo ellos abarcan y relacionan los sentidos de esta entrevista, ¿no? Familiar, cómo la estructuran y cómo al estructurarla alcanzan a desarrollar la particularidad de que la entrevista surja con ciertos, con ciertas pautas, por decirlo así, ¿sí? Entonces, yo di el primer ejemplo de las preguntas circulares más o menos para poder comprender y entender un poco más de cómo yo puedo desarrollar en en la sesión cada una, ¿sí? Por lo menos si yo diera otra pregunta circular, digamos, sobre una pregunta de rasgos distintivos. Entonces yo podría preguntar, digamos, ¿qué es lo que le hace notar porque no está desafiándole? ¿Sí? O si yo quisiera situar, digamos, una contextualización, podría decir, digamos, no sé, en qué situaciones usted observa que
la consulta de un ejemplo de su hija o en qué situaciones usted observa que su esposa, ¿sí? Quien se relaciona a quien esté presente y a quien se esté relacionando la terapia. Siempre hay, digamos, preguntas que se pueden hacer, digamos, las tradíacas, que yo le puedo preguntar, digamos, cómo ve la relación entre su marido y su madre, ¿sí? Al hijo, porque pues siempre relaciono todo el núcleo familiar que está realizando la terapia. Digamos que cuando yo quiero hacer una pregunta sobre los cambios en las relaciones, puedo preguntar cómo afecta a las relaciones familiares el hecho de que él se fuera o se marchara de la casa. O preguntas que dependen también pues de la situación, ¿no? Bueno, como yo ya había descrito las sesiones del terapeuta y se había requerido que eran 5 sesiones, terminando el rol del psicólogo, entonces sigo sobre el objeto terapéutico de este enfoque. Digamos que los objetivos siempre han sido de evaluación, donde determinan los tipos de relaciones, el sistema de creencias, el sistema de valores y el papel del síntoma. El objetivo terapéutico de este enfoque también tiene obtener información sobre el problema que motiva sobre la consulta. Logra un cambio en el síntoma del paciente. Se logra identificar aspectos del funcionamiento familiar que mantiene la conducta sistemática. En este modelo su principal característica es modificar la visión, lo que siempre hemos hablado en toda la diapositiva, la visión, cambiar la estructura, cambiar de pronto pautas de crianza, la visión de la familia y de sus propias relaciones. De hecho, en este enfoque hay uno que es sobre los juegos psicóticos, que es muy bueno. Lograr un cambio en la secuencia sistemática, donde se tiene la clara atención de entender no solo el terapeuta, sino que la familia le quede expuesto lo que no es consciente. ¿Listo? Entonces, muchas gracias.